Prepárate para una inmersión profunda en el mundo de misteriosa existencia. Sí. Hoy nos adentramos en Los Preelegidos. Ajá. Una colección de relatos cortos que te dejarán con la cabeza dando vueltas. Interesante. ¿Te has preguntado alguna vez si tu vida es realmente tuya? ¿O si eres solo un personaje en la historia de alguien más? Misteriosa existencia juega con esa idea, Claro. con la inquietante posibilidad de que nuestra existencia sea solo un producto de la imaginación de otro ser. Es como si fuéramos marionetas en un escenario cósmico. Exacto. ¿Verdad? Es una idea que nos lleva a... Y en esta inmersión vamos a explorar 5 relatos de Los Preelegidos. 5. El loco, Ja. el cínico versus el sociópata, Vale. la consulta, Sí. la elección final y suicidio total. Interesante selección. Cada uno de ellos nos presenta un escenario diferente, Ya. una perspectiva única sobre esta idea del control externo. Lo interesante es que, a pesar de compartir esta premisa, Sí, cada historia lo aborda de manera distinta. claro. Veremos cómo Misteriosa Existencia explora una amplia gama de emociones y dilemas éticos a través de estas narrativas. Empecemos por el loco, La primera. la historia que abre Los Preelegidos. Ajá. Nos encontramos en un manicomio, Un manicomio. con un psiquiatra que está a punto de tener una consulta que cambiará su percepción de la realidad Vaya. para siempre. Interesante. En esa historia misteriosa existencia nos presenta un personaje, Un personaje. el paciente, El paciente. que afirma que nuestro mundo nació en el mismo instante en que el psiquiatra comenzó a hablar. Qué fuerte. Imagínate la locura de esa idea, Sí. que todo lo que conocemos, todo lo que somos, surgió de una simple conversación. Es una idea radical. Y lo más escalofriante es la certeza con la que el paciente lo afirma. La certeza. Describe nuestra existencia como un sueño, un videojuego, Ajá. incluso una novela mal escrita. Interesante. No sabe con certeza qué somos, ¿No? pero está convencido de que un ser al que llama él controla cada uno de nuestros movimientos. Lo que me resulta fascinante es la seguridad del paciente de que no tenemos libre albedrío. Exacto. Él está convencido de que está destinado a matar al psiquiatra, ¿Asesinarlo? aunque no sabe por qué ni quién es él. Es como si estuviera atrapado en un guión que no puede cambiar. Exacto, como un actor. Y el final de la historia es abrupto, Abrupto. impactante. Ya. Misteriosa existencia nos deja con la incógnita de quién sobrevivirá a este macabro juego. Es una introducción brutal a la temática de la colección. ¿Verdad? Sin duda, El Loco nos lanza de cabeza a un universo donde las certezas se desmoronan y la realidad se vuelve difusa. Totalmente. Esto es solo el principio. En el cínico versus el sociópata, nos trasladamos a un escenario completamente distinto. Distinto. Un bar lleno de gente, ruidoso, vibrante. Vale. Aquí, Misteriosa Existencia juega con la idea del observador. El observador. El narrador describe la escena, Ajá. los personajes, Sí. como si estuviera viendo una película. Pero pronto descubre que él mismo es parte de esa película. Parte de la película. Un actor en un drama que no ha elegido. Qué curioso. Y los protagonistas de este drama son 2 personajes que representan 2 caras de una misma moneda. 2 caras. Cínico hombre de negocios, Ajá. pragmático y despiadado. Y el sociópata adicto a las drogas, impulsivo y violento. 2 personajes extremos. Ambos están atrapados en un juego mortal orquestado por él. El nuevo. Y el narrador, sin saberlo, se convierte en un participante más, También. enfrentándose a una muerte brutal a manos del sociópata. Vaya. Es una historia que nos golpea con la crudeza de la violencia, La violencia. con la rapidez con la que la vida puede cambiar. Sí. Misteriosa existencia no nos da respiro, No. nos mantiene al borde del abismo, Emilio. haciéndonos cuestionar la naturaleza de la realidad y del libre albedrío. Y la pregunta que surge es, Claro. ¿hasta qué punto somos libres de elegir nuestro destino si hay una fuerza superior que mueve los hilos? ¿Somos dueños de nuestras decisiones o solo marionetas en manos de un titiritero cósmico? En la consulta, la tensión aumenta aún más. Masa. Un hombre acude a su sesión de terapia, A terapia. esperando encontrar consuelo y respuestas a sus problemas. ¡Claro! Pero lo que encuentra es algo mucho más siniestro. Algo siniestro. Misteriosa existencia nos presenta a Mudo, El mudo. un personaje enigmático Ajá. y perturbador que, como su nombre indica, no pronuncia ni una sola palabra. Interesante.
Su presencia es inquietante, amenazante, Interesante. y añade una capa de misterio a la trama. Sí. Y es entonces cuando el doctor revela la verdad, La verdad. tanto él como el paciente, Ajá. junto con el mudo, Los tres. son parte de un experimento macabro Un experimento. para encontrar un sustituto para él en su propio mundo. Es como si fuéramos piezas de repuesto en un juego cósmico. Totalmente. ¿No te parece? Seres desechables que pueden ser reemplazados en cualquier momento, la idea de que nuestra existencia individual no tiene valor es aterradora. Es una idea aterradora. Y el final de la consulta es abierto, Abierto. dejándonos con la incertidumbre de quién sobrevivirá a la lucha que se avecina. Una lucha. Misteriosa existencia nos obliga a imaginar el desenlace, Sí. a confrontar la posibilidad de que no tengamos control sobre nuestro destino final. Es una idea poderosa Sin duda. que deja con muchas preguntas. Y con ganas de seguir explorando este universo de misteriosa existencia. En la próxima parte de esta inmersión, Ya. nos adentraremos en la elección final y suicidio total. Interesante. 2 relatos que nos llevarán al límite de la locura y la desesperación. No te lo pierdas. Prepárate para un viaje alucinante a través de las sombras de la realidad, Un viaje. donde nada es lo que parece. Y donde las preguntas son más importantes que las respuestas. Hasta la próxima. Y esa lucha por la supervivencia, por escapar a un destino preestablecido, Yes. alcanza su punto culminante en la elección final, La elección final. donde los dos finalistas, el hombre de la consulta Ajá. y el mudo, Y el mudo. se ven obligados a jugar a la ruleta rusa en un sótano lúgubre. ¿Te imaginas la presión? ¡Guau! No solo se enfrentan a la muerte, No, sino también a la incertidumbre de si sus acciones están realmente bajo su control. La incertidumbre. Están eligiendo apretar el gatillo o simplemente siguiendo un guión macabro. Exacto, misteriosa existencia nos sumerge en el tormento psicológico de estos personajes. En la agonía de no saber si tienen algún tipo de libre albedrío Libre albedrío. o si solo son títeres en manos de un ser superior. Y la atmósfera opresiva del relato, Sí. la oscuridad del sótano, la frialdad del metal del revólver. Todo contribuye a crear una sensación de fatalismo inevitable. Lo que me impacta es cómo el autor utiliza la ruleta rusa como metáfora Sí, de la fragilidad de la vida. la resiliencia. En cualquier momento la suerte o él puede decidir nuestro destino. Y Suicidio Total nos presenta una perspectiva diferente Diferente. sobre esta idea del control externo. En lugar de un enfrentamiento directo con él, Ya. la historia explora las consecuencias de intentar manipular la propia conciencia, La conciencia. la identidad. Aquí nos encontramos con una madre desesperada que busca ayuda para su hijo, que se ha vuelto errático e impredecible Su hijo. Tras salir de prisión, después de la prisión. lo que descubres es que su hijo ha estado utilizando una máquina Una máquina. capaz de grabar y manipular pensamientos. Pensamientos. Es como si hubiera creado una personalidad alternativa dentro de sí mismo. Una personalidad alternativa. Una personalidad oscura que ahora lo atormenta y amenaza con destruirlo. Qué miedo. Y aquí surge la pregunta, ¿quiénes somos realmente si podemos crear y modificar nuestra propia identidad? Misteriosa existencia introduce el concepto de TID, Sí. o trastorno de identidad disociativo, Ya. para intentar explicar el comportamiento del hijo. Pero lo interesante es que va más allá del diagnóstico clínico Más allá. y explora la posibilidad de que todos tengamos múltiples identidades. Múltiples identidades. Múltiples yoes que luchan por el control. Es una idea compleja, Y la solución que encuentra el protagonista es aún más perturbadora. más perturbadora. El suicidio total. Suicidio total Decide acabar con su vida con su vida. y con la de su personalidad alternativa. Es una decisión drástica. Como si fuera la única forma de escapar a la manipulación, A la manipulación. a la fragmentación del yo. Lo que me parece brillante es la conversación final entre 2 psiquiatras que discuten el caso. Los psiquiatras. Se plantean la ética de manipular la conciencia, de jugar a ser dioses. Jugar a ser dioses. Y al final uno de ellos deja caer una pregunta inquietante. ¿Qué pregunta? ¿Y si nosotros mismos somos solo personajes en la historia de alguien más? De nuevo, misteriosa existencia nos devuelve a esa idea central, La idea central. a esa incertidumbre sobre la naturaleza de nuestra realidad. La incertidumbre. ¿Somos libres o estamos atrapados en un guión que no podemos controlar? Y para profundizar aún más en esta idea, vamos a analizar Aullido en Arcadia. Aullido en Arcadia. Un relato independiente que, aunque no forma parte de los preelegidos, comparte la misma premisa del control externo,
de la posibilidad de que nuestras vidas estén orquestadas por una fuerza superior. Aullido en Arcadia nos transporta a un pequeño pueblo griego, Un pueblo griego donde una serie de ataques de bestias misteriosas de bestias misteriosas. ha sembrado el terror. El Tre, un agente del FBI, atormentado por su propio pasado, La gente. llega para investigar los hechos Ajá. y se encuentra con una verdad que lo obligará a cuestionar todo lo que creía saber. Lo interesante es cómo misteriosa existencia utiliza la figura del licántropo, El licántropo. una criatura mitológica asociada a la transformación Sí. y la pérdida de control, La pérdida de control. para representar la lucha del protagonista contra una fuerza que lo supera. Una fuerza superior. El agente del FBI se convierte en un símbolo de la humanidad frente a lo desconocido, La humanidad frente a un poder que no puede comprender ni controlar. es una lucha desigual. Y la pregunta que se plantea es, ¿qué hacemos cuando nos enfrentamos a lo inexplicable, a lo que escapa a nuestra lógica? Lo que me fascina de este relato es la atmósfera de misterio Y el misterio. y suspense que misteriosa existencia crea ¿Ya? el lector, al igual que el protagonista. Sí. Se ve envuelto en una trama llena de giros inesperados, de Claro. pistas falsas, de revelaciones que lo llevan a cuestionar la propia naturaleza de la realidad. Y al final nos quedamos con la sensación de que hay algo más allá de lo que podemos ver. Más allá, Y comprender que hay fuerzas en juego. fuerzas. Escapan a nuestro control, que nos manipulan, Que nos manipulan. que nos conducen hacia un destino que desconocemos. Un destino incierto. Y después de este recorrido por el universo de misteriosa existencia, ¿qué te queda resonando en la mente? Wow, es una pregunta inquietante sin duda. ¿Te atreverías a mirar a través de esa cortina de la realidad? Es que sabiendo que lo que encuentres podría cambiarlo todo. Claro. Misteriosa existencia nos lleva a ese punto de inflexión donde la seguridad se desmorona y la incertidumbre toma el control. Incertidumbre. Y en ese vacío, en esa falta de respuestas absolutas, es donde surge la verdadera esencia de la experiencia humana. Lo que me resulta fascinante es cómo el autor, a pesar de presentarnos un mundo donde el libre albedrío parece una ilusión, Sí. no cae en el nihilismo. No. Al contrario, nos invita a buscar un sentido, a construir nuestra propia narrativa dentro de los límites que nos han sido impuestos. Es como si nos dijera, vale, puede que no seas el autor del guión, Ajá. pero puedes elegir cómo interpretas tu papel. Tu papel. Y en esa elección, en esa capacidad de encontrar un propósito dentro de un marco predefinido, reside la grandeza del ser humano. Exacto. Y esa búsqueda de significado se vuelve aún más poderosa si consideramos la posibilidad de que somos parte de algo más grande, Más grande. de una historia que nos trasciende. Como si nuestras vidas, por insignificantes que parezcan, tuvieran un impacto en el tejido de la realidad, ¿no? Exacto. Es una idea que nos conecta con lo universal, con el misterio de la existencia misma. Y ahí es donde la obra de misteriosa existencia adquiere una dimensión trascendental. Trascendental. Nos invita a reflexionar sobre nuestra posición en el cosmos, a cuestionar las estructuras de la realidad, a aceptar la incertidumbre como parte fundamental de la experiencia humana. Misteriosa existencia nos ofrece un viaje a través de lo desconocido, Un viaje una exploración de los límites de nuestra percepción. de la percepción. Y en ese viaje descubrimos que lo más importante no son las respuestas, sino las preguntas que nos formulamos. Las preguntas. Las preguntas que nos impulsan a buscar, a indagar, a confrontar nuestras propias creencias. Y en ese proceso de búsqueda, en ese acto de rebeldía contra la ignorancia, Ajá. encontramos un atisbo de libertad. Porque al final, aunque nuestras vidas estén predeterminadas, la búsqueda de un sentido, la lucha por aquello en lo que creemos, sigue siendo un acto de afirmación de nuestra individualidad. Exacto. Y esa es la paradoja que misteriosa existencia nos presenta. La paradoja. En la aceptación de nuestra posible insignificancia, Ya. en la confrontación con la incertidumbre, encontramos la fuerza para construir nuestro propio significado. Nuestro propio significado. Y esa creo es la mayor lección que podemos extraer de su obra. Y para quienes quieran adentrarse en este universo de preguntas incómodas, de realidades difusas Sí. y personajes al borde de la locura, les recomendamos encarecidamente leer Los Preelegidos, Los preelegidos. disponible de forma gratuita en Patreon. Y para aquellos que busquen una inversión aún más profunda. Más profunda. En la metafísica de misteriosa existencia, la eterna lucha.
Una explicación de la existencia está disponible en Amazon. A eterna lucha. En La eterna lucha, Misteriosa existencia expande sus ideas explorando conceptos desde la filosofía antigua hasta la física cuántica. Es un libro que te dejará con la mente en ebullición cuestionando todo lo que creías saber sobre la realidad. Y después de esta inmersión en el mundo de misteriosa existencia, ¿qué te queda dando vueltas en la cabeza? Esa es la pregunta. ¿Te atreves a mirar a través de esa cortina de la realidad? Esperamos que esta Deep Dive te haya inspirado a cuestionar, A explorar. a buscar tu propio significado en un universo lleno de misterios. Hasta la próxima